porque muchas cosas han ocurrido en esta semana y queremos anclarnos un poco en lo que es el tema nacional. ¿Y por qué? Las últimas novedades han sido los audios que tenemos del ex titular de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo, en el cual Spanuolo lo que aseguraba era que había un sistema de coimas en el cual los fondos del Estado eran desviados para negocios e intereses particulares. Y antes que nada, quiero aclarar que este editorial es prácticamente o no es sino otra cosa que la continuación de un gran laburo que han hecho distintos colegas cubriendo en profundidad y con mucha claridad cada tema. Quiero, antes de seguir profundizando, agradecer al colega de conclusión de aquí, de la ciudad de Rosario, Lautaro Ceballos, como así también a todos los periodistas que han ido trabajando en la cobertura de distintos hechos que tienen involucrado al gobierno nacional en casos de desvíos de fondos, en casos de corrupción, cuanto no de alguna práctica extraña o poco transparente. Así que antes que nada, por honestidad intelectual, hacer este agradecimiento. Y lo que dispara un poco el editorial de hoy es una nota precisamente del colega Lautaro Ceballos, que escribió en conclusión, en el medio conclusión, sobre 10 hechos. Nosotros por lo menos aquí traemos 8. Una cuestión de tiempo neto, más que nada. 10 hechos que han ocurrido a lo largo de la gestión de Milei desde que asumió. Y también traerlo para reflexionar y para parar un poco la pelota. Porque, a ver, claro, uno va informándose en la diaria, viendo mucha información dispersa por todos lados. A esta altura, cada uno elige si se queda con programas de determinada hora en la radio, si espera el streaming, si espera la nota en un medio digital. Tal vez ya comience a tener algunos primeros datos en distintas redes sociales. La información está demasiado dispersa y es mucha todo el tiempo y a veces cuesta ordenar. Y cuando me detuve en esta nota, dije, claro, la cantidad de cosas que han ido pasando y en el malestar en el cual transitamos cotidianamente, no siempre se repara. Vamos a ir con un primer hecho. Esto ocurrió por el 2023. Previo, o mejor dicho, camino a un Milei que estaba embalado y envalentonado para las elecciones presidenciales que finalmente lo darían como ganador de aquel balotaje frente a Sergio Massa. Por ese entonces, volvemos a contextualizar, octubre, noviembre del 23, y luego ya en los meses de enero y febrero del 24, tuvo mucha repercusión, casi un modo escandaloso, la denuncia pública que hizo la ex militante Mila Zurbriggen. ¿Qué dijo Mila Zurbriggen? Bueno, hoy se la puede ver de panelista en distintos lugares, entre ellos en el canal C5N. Lo que denunciaba era que había podido divisar una práctica sistémica en la cual las candidaturas se compraban cuanto no había extorsión con favores sexuales. Si podemos tener el primer videito, Gasti, nos vamos a detener en un fragmento en el cual Mila Zurbriggen no solo dice esto, sino también ya advertía lo que era el negocio de lo que después fue el escándalo de la criptomoneda
Libra con Hayden Davis y toda la promoción que hizo Milei. Yo no lo promocioné, yo no lo difundí, solamente perdón, yo no lo promocioné, solamente lo difundía. Y en este fragmentito es una entrevista que hizo con el periodista Alejandro Berkovich en el programa Pasaron Cosas en Radio Con Vos. Y esto era lo que denunciaba, lo que daba cuenta por ese entonces Mila Zurbriggen. La escuchamos y seguimos con este orden cronológico de los hechos que tenemos para el día de hoy. Mila, vos estuviste muy cerca del corazón del proyecto libertario, lo promocionaste, lo militaste, trabajaste por él y denunciaste muy tempranamente no solo tráfico de influencias y pagos para ocupar lugares en las listas, sino también intercambio de favores sexuales. Ahora que aparece la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana del presidente, en toda esta trama de posibles coimas, de muy probables pagos para acceder al entorno presidencial, ¿se condice esto que se está ventilando con lo que vos viste en aquel momento? Claro, bueno, está bueno recordarle a la audiencia, yo fui la primera persona que salió a hablar. En principio era una militante de raza y después me topo con cuando empiezo a crecer dentro del espacio, con lo que verdaderamente había de fondo en el liderazgo de ese espacio, y no me sorprende la verdad para nada todo lo que está saliendo a la luz. Pero yo quiero decirle algo a la gente: la ruta del dinero está. Arkham, que es una plataforma on-chain que te permite seguir el flujo del dinero dentro de la blockchain, tiene todo el flujo del dinero. ¿Y dónde estarían esos 100 millones? ¿Y dónde estarían? Bueno, están en dos wallets o billeteras virtuales, unas que se llaman Libra y otras que se llaman... no me acuerdo el nombre bien, pero es Ventures, ¿viste? Es el nombre de la... Kaizen Ventures, es el nombre de la empresa de Hayden Davis. Sí. Así que bueno, son dos, Libra y Hayden Ventures. Bueno, esos dos son los que tienen el dinero. Bueno, como decía Mila Zurbriggen, comenzó a haber una cantidad de cosas que hizo que rompa con el espacio de la libertad avanza por una cuestión hasta de principios éticos y morales. Vamos enseguida ya nomás con el segundo videito porque hay mucho para el día de hoy. Juan Carlos Bloomberg, insospechado de tener alguna afinidad con la izquierda o con el kirchnerismo, comentó que también se había encontrado con una gran e ingrata sorpresa cuando comenzó a dar cuenta de este tipo de práctica corrupta en el espacio. Y no solo que él lo pudo ver, sino que también distintos referentes de distintos puntos del país le advertían: guarda, Juan Carlos, a dónde te estás metiendo. Y esto no es que ponga palabras que él no dijo en su boca, sino que literalmente estoy parafraseando las advertencias que le daban a Juan Carlos Bloomberg. Lo escuchamos a él mismo y continuamos con el siguiente hecho que tenemos para el día de hoy. Sí, bueno, realmente yo estoy realmente decepcionado porque, digamos, pensé en figuras nuevas para lograr cambios, y uno después cuando llega, digamos, trabajando más de un año, convenciendo a gente y demás, resulta que uno se da cuenta, llegan las primeras alertas, donde me llegan de Neuquén, digamos, de un periodista que los conozco de hace muchísimos años, desde la muerte de Axel, en programa de televisión, haber estado más de 100 veces en su radio, una persona honesta, que bueno, después sale a la luz que bueno, que el grupo de Libertad Avanza le pedía plata entre Kikuchi y parejas y toda esta gente, y después cuando reclama a la hermana de ella, dice, bueno, eso no es tanta plata. O sea, realmente uno queda sorprendido. Después a mí me llegó otra gente, digamos, vinculada a Vicente López, digamos, gente que está vinculada al gremio, y me decían, mirá, Juan Carlos, tené cuidado porque están vendiendo los cargos. Después me llegó también otra versión de una
concejal que conozco muy bien, una abogada de Seiza, donde también me decía que bueno, que un candidato a intendente había comprado el cargo para Milei. Entonces uno quedó realmente sorprendido. Bueno, quedó sorprendido Juan Carlos Bloomberg y mencionaba a Parejas y Kikuchi, armadores y mano derecha de lo que hoy en día mediáticamente se denomina el carinismo. Pero vamos a pasar a otro hecho, que es la retención de más de 5 millones de kilos de comida. Aquí hemos hecho un análisis extendido al respecto. Y este fue otro de los hechos escandalosos y también con la situación que hoy atraviesa el país, muy dolorosos. Por aquel entonces, mayo del 24, conocíamos a través del portal del Destape una investigación del periodista Ariel Jalad y Franco Misraji, que a través de un pedido de acceso a la información pública pudieron dar cuenta que en Villa Martelli y en un depósito en Tucumán había más de 5 millones de kilos de comida que estaban retenidos. Escuchamos un fragmento del editorial del periodista Ariel Jalad, en el cual refería a este tema que habían investigado. Hace unos días en el Destape revelamos que el gobierno nacional tiene más de 5 millones de comida guardados desde diciembre en depósitos de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Comida que, repito, está por lo menos desde diciembre, por ende corre riesgo de vencimiento y que han decidido no entregar a los comedores y merenderos que funcionan en todo el país, sostenidos por miles de mujeres que están ahí para darle de comer a más de 10 millones de argentinos. El gobierno tuvo que reconocer esto, porque además nosotros accedimos a esa información por un pedido de acceso a la información pública, por ende no pudieron desentenderse de la situación, pero reconocieron que tienen la comida, que no la compraron, por ende confirmaron nuestra información de que estaba desde diciembre, y que no la entregan porque dicen había corrupción y se la robaban. Por lo cual confirman que es una decisión no entregarla bajo una supuesta existencia de una corrupción que no demuestran. La misma corrupción que denunciaron en el caso de los medicamentos, que dejaron de entregar y murieron varias personas ya porque dejaron de recibir los medicamentos. Y cuando presentaron la denuncia, el juez Julián Ercolini y los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González les dijeron: ustedes no presentaron nada, y desestimaron la denuncia sin arrancar, porque no había nada. Bueno, lo mismo está pasando con los comedores. Esto es lo que hemos denominado en otras ocasiones política de la crueldad de Estado. Bien repasaba Ariel Jalad, un gobierno que no solo retuvo la comida, sino que quitó los medicamentos oncológicos, fue desmantelando entidades como la DATSE, fue bajando, recortando y liquidando jubilaciones, pero también retuvo en galpones, y lo supimos después, no solo más comida, sino útiles escolares. A esto hay que agregarle que no solo fue este acto de crueldad, sino que también la cartera que conduce Sandra Petovelo apeló a una denuncia que luego encararon, entre otros, el dirigente Juan Grabois. Es decir, desde el Ministerio de Capital Humano encargado de repartir la comida, que la estaban reteniendo y estaba próximo a vencerse, a pudrirse, casi 6 millones de kilos de comida, el Estado, a través de Sandra Petovelo, ministra de la cartera de Capital Humano, va a la justicia en una suerte de decir: mi postura de retener la comida hasta que se pudra es la correcta. Bueno, tuvo más de 8 fallos en contra y el pedido de la justicia de que elabore un plan urgente de entrega y repartos de alimentos. Luego, bueno, hubo derivados un poco extraños con fundaciones como CONIN, entre las cuales preside Abel Albino, aquel médico que advertía que el preservativo no servía de nada para cuidarse frente a las enfermedades sexuales. Bueno, además de una gestión bastante
poco clara. Pero vamos a continuar. Gasti, ya te pido la imagen número 4. El periodista Lijalad hacía mención de cuál era el stock de comida. Hicimos la captura, ¿no?, de pantalla de este dato para tenerlo allí. Quienes están escuchando, les recomendamos que se vengan a YouTube porque hay bastante para el día de hoy. Lo que estamos viendo en pantalla es por lo menos el stock de comida en Villa Martelli. Y ahí se puede divisar aceite de soja, aceite de mezcla, arroz con carne, hortalizas, arvejas, guiso de lenteja, harina, leche, locro, puré de tomate, yerba. Bueno, en total, todo esto contabiliza casi 3 millones de kilos. Y ahí pueden, pues está todo detallado cuánto es la cantidad de cada uno. Todo eso es lo que el gobierno dejó con un acto de crueldad y negligencia que se vaya pudriendo. Vamos a pasar a otro caso. Y ya te voy a pedir, Gasti, que tengas el videito a mano, el número 5. La criptoestafa Libra, de la cual el presidente dijo: yo no promociono estas cosas, solo la difundo. Y que terminó con la defensa de, bueno, soy un ciudadano cuando tuiteo, soy un presidente en otro momento del día. En aquel momento, luego supimos que entre los que estaba detrás de esto era Halden Davis, aquel que chateaba con Karina Milei, por el cual supimos que era alguien al quien le pedía al presidente que hiciera lo que quisiera y él lo hacía. Bueno, esta criptoestafa, como se la denominó, tuvo la particularidad de que llamó a un montón de inversores, los tuvo en un tiempo en lo cual hacen sus inversiones, básicamente, y luego, muy poco tiempo, el dinero de muchísima gente, hablamos de millones de personas de todo el mundo, se fumó, pero salieron ganando muy poquitas personas. Gracias al presidente, lo tenemos que decir, ya lo hemos analizado en ese momento. La figura de Milei fue convocante para que muchos se sintieran confiados y también atraídos por esta criptomoneda Libra. No hubiese sido, lo hemos dicho y analizado otras veces, posible sin la participación necesaria de Milei. Bueno, este es también uno de los casos por los cuales en Estados Unidos hay muchos estudios de abogados que, por lo que uno repasa en distintas notas, ya tienen mucha prueba contra Javier y Karina Milei. Por aquel entonces, uno de los videos también más resonantes fue el de Nick O'Neill, a quien vamos a escuchar ahora, que es un analista del mercado de criptos, en el cual confirmó que había habido participación directa de Milei y su equipo. Escuchamos el videito, está en inglés, así que recomendamos que se vengan para YouTube, pero bueno, lo escuchamos para no interrumpir y luego lo comentamos qué fue lo que dijo Nick O'Neill. Breaking news from the crypto markets. I have now confirmed with multiple sources that Javier Milei and his team were working on developing a token over at least multiple weeks at this point, and have spoken with multiple vendors in the hopes of partnering to launch this token. Javier was definitively paid for launching this token, yet last night tweeted out that he's not involved at all with this, and that it was just another small business from the private sector, and he's all about supporting the private sector himself. This was a complete lie and fabrication, and this is an absolute massive scandal. This has literally been a lie to the Argentinian people and to the globe as a whole. I'll be back with more news later, but we have confirmed with 100% confidence that his team was involved with this. We don't know the exact amount that he was paid, but we do know that this was directly from his team. They were involved with this from the get-go. I'll be back with more news soon. Bueno, quienes no estuvieron viéndolo en YouTube, le comentamos rápidamente lo que dijo Nick O'Neill, este analista especializado en el mercado de criptos desde Nueva York, que Javier Milei y todo su equipo estaban involucrados y que lo había confirmado con varias fuentes del mercado.
y que aquello que decía de yo no tuve participación fue una enorme mentira para el pueblo argentino, porque estuvo trabajando durante varias semanas con su equipo y una parte del sector privado en el lanzamiento de esta cripto. Es decir, la estafa fue coordinada, lo hemos repasado, recomendamos que vayan a verlo al editorial República Piramidal, si mal no recuerdo que le habíamos puesto de título, en el cual la participación para esta estafa se fue segmentando. Es decir, Hayden Davis luego confirmaría que esta estafa tenía pasos y que había un paso que era Javier Milei diciendo, promocionando esta moneda Libra, y ese era un primer paso. Bueno, esto fue elaborado durante varias semanas y así lo confirmaba este especialista que lo había consultado con distintas fuentes en el mercado cripto de Nueva York. Pero pasamos a un siguiente escándalo que tiene que ver con Cunio Libarona, aquel ministro de Justicia, paradojas de la historia, en el cual se tiene una reunión, luego, ahora vamos a ver el video que se filtró por ese momento, tuvo una reunión con Tim Ballard. Si este nombre les resulta conocido, es porque en la era Milei los archivos entre escándalo tras escándalo envejecen rápido, pero es de no hace muchos meses. Tim Ballard es un ex agente de la CIA, así como escuchan, es un ex agente de la CIA, que a la vez está involucrado en distintas productoras audiovisuales. Ustedes recordarán, si no les comentamos, que no hace mucho el gobierno, entre otras cosas, lanzó lo que se denominó un poco el Paca Paca libertario, ¿no? Aquellos dibujitos de los Tattle Twins, en el cual dos gemelos van viajando con su abuela libertaria a través de la historia y van aprendiendo lecciones de economía libertaria. Bueno, Tim Ballard está detrás de eso, pero no solo esto, sino que también con distintas ONG en nombre de combatir la pedofilia y el abuso infantil. Bueno, resulta que su currículum no era demasiado favorable. Y uno de los que lo promocionaba como un héroe en esa lucha de la trata y el abuso infantil era Viviana Canosa. Bueno, tuvo un pequeño escándalo Tim Ballard con ese tema, y quien lo prometió lavar su imagen fue el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Si lo tenemos, Gasti, ya al video, escuchamos qué era lo que le prometía el ministro Cunio Libarona a este ex agente de la CIA con un currículum, bueno, no demasiado bueno. Perfecto, y lo que quiero yo es servirle a usted, ¿cómo puedo ayudarle? No, yo lo que creo... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es... Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días, ya en el final de lo que sería... Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como Estados Unidos o México, que tiene para cada estado. Sí. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Sí, En eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Perfecto. Bueno, con ustedes el ministro de Justicia prometiéndole a un ex agente de la CIA involucrado en cosas no muy transparentes cuál iba a ser la ley, cómo lo podía ayudar, y mencionaba: te presento jueces, dirigentes, te comento cuál es la ley que voy a enviar al Congreso. Y antes de ingresar a este video, les hacía un rápido repaso de Tim Ballard, los Tattle Twins, la nueva producción audiovisual libertaria,
Bueno, vamos con el siguiente videito en el cual el periodista Tomás Eliaschev, quien siguió de cerca el tema, en un hilo de Twitter, del cual después dio varias notas, describía cuál era la conexión de Tim Ballard con todo el mundo de la producción audiovisual que hace meses el gobierno nacional lo bajó a través de lo que es este dibujito Tattoo Twins, que enseña lecciones de historia y de economía libertaria. Escuchamos la descripción del perfil de Ballard en las palabras del periodista Tomás Eliaschev. Nosotros, un personaje que también tiene otros aspectos polémicos, Connor Boyack. Porque vos contás que es también Ángel Studios, ¿no? Es el de Angel Studios, que es el de Sueño de Libertad. Claro. Exacto, Sounds of Freedom, Sí, esa película que ensalza a Tim Ballard. La historia la conocen. Estuvo con... Bueno, acá... No, igual contala por las dudas, ¿eh? Contala por las dudas porque no sé qué tan conocida es. Hace poco se habló mucho de Tim Ballard acá, pero no sé si se quedó tanto. Él es un ex agente de la Agencia Tim Ballard Nacional es de Canosa. Sí. Claro. Sí. Él es una película que ensalza a Tim Ballard, que se presentaba como un agente que luchaba contra las redes de trata y terminó con 23 acusaciones por abuso. Esto no lo digo yo, lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertando para que Milei no lo vuelva a recibir. Esta película que hicieron sobre Tim Ballard la hace Angel Studios, que es la misma productora de Tattoo Twins, del dibujito que van a pasar claro. en Pac. Que es una productora religiosa que produce contenidos de distintos tipos de religiones. Claro, son contenidos de propaganda derechista, sí, contenidos cristianos, de la línea más derechista del cristianismo. Bueno, breve descripción del perfil de quién es este personaje, a quien el ministro de Justicia, Cunio Libarona, recibió y le prometió cosas. Vamos con otro hecho para ir llegando al final de este editorial. Y uno que hemos tratado hace poco es el rol de la CIDE, ¿no? Esta CIDE que revivió Milei luego de diluir y de cambiar la estructura del organismo de lo que era la AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Esta CIDE que ya hemos visto que tiene presupuesto récord y hemos sabido a través de distintas investigaciones periodísticas que uno de sus organismos, la CIDE es una estructura integrada por 4 organismos, uno de sus organismos había elaborado el Plan Nacional de Inteligencia. Y este Plan Nacional de Inteligencia, por medio de distintas investigaciones, en particular por la de un periodista de La Nación, Hugo Alconada-Amón, supimos que hacían labores de espionaje, de sistematizar información, movimientos, datos de distintas organizaciones gremiales, sociales, de dirigentes opositores, y que este Plan Nacional de Inteligencia se encargaba no solo de la sistematización de distintos informes, sino también de advertir cuáles eran las opiniones o los estudios que distintos intelectuales de distintas áreas pudiesen tener en torno a la política económica del gobierno. Una suerte de un monitoreo de la opinión de distintos actores de la sociedad civil. Luego de que el periodista revelara esto, el periodista Alconada-Amón, bueno, tuvo una serie de intentos de hackeos a su celular y a sus distintas cuentas personales de las redes sociales. Si tenemos el videíto en pantalla, Gasti, escuchamos cómo Hugo Alconada-Amón, luego de velar este Plan Nacional de Inteligencia al que tuvo acceso, bueno, comentaba que después de esta publicación el aparato del Estado se le vino encima y quiso intervenir en sus cuentas privadas. Así es como intentaron hackearme. A las 20:57 del domingo fue el primer ataque de la primera ola y fueron en definitiva 4 oleadas distintas divididas en más de 2 días. Empezaron intentando entrar con 10
intentos distintos a mi cuenta de WhatsApp y yo iba recibiendo a su vez los intentos de hackeo con los códigos de verificación que me iban pidiendo y yo no había pedido. Y luego, como eso no funcionó, fueron a mi correo electrónico, tampoco pudieron, y luego a mi cuenta en la red social X. Intentaron 2 veces, tampoco pudieron. Esas fueron las 2 primeras oleadas, que después se sumó una tercera. En esa tercera me registraron en páginas porno y en páginas comerciales. Páginas porno parece algo gracioso, pero en la práctica yo no puedo descartar que luego termine yo apareciendo, subiendo, en teoría, videos de pederastas. La cuarta ola fue, en definitiva, también por ese lado. Quinta y última ola, al menos por ahora, fue por el lado también de irme registrando en páginas web donde a su vez me van a pedir de aquí a un tiempo un dinero por las suscripciones que yo nunca pedí. Y ya para ir al último material, no sin antes mencionar que hay muchos más hechos. La familia Menem, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvo un contrato multimillonario con el Banco Nación a través de su empresa Tech Security, de la cual fue presidente hasta diciembre de 2023. Luego se la pasó a su hermano Adrián Menem. Así que tenemos ese contrato millonario otra vez de la familia Menem. Y lo último, también tenemos fentanilo, ¿no? Y las más de 90 muertes en todo el país. Y ahí está la desregulación del Estado que querían Milei, que querían Sturzenegger. Allí está actuando el Estado del cual tanto se quejaban. El Estado que retiraron para unos pocos negocios. Este es el costo de la mal llamada desregulación. Y decíamos, vamos con el último video. Habíamos comenzado hablando de que el último escándalo en el cual está atravesando el gobierno son los audios de Españuelo, en el cual denuncia un sistema de corrupción sistemático. Este ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que en cuanto dio cuenta de esto y involucraba al entorno personal y cercano al presidente, Karina, sin ir más lejos, bueno, la respuesta del gobierno no fue una investigación, sino que fue echar a quien denunciaba esto. Escuchamos el último videito y ya nos metemos de lleno con nuestra primera entrevista del día. Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mina se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo. No mucho más para agregar. Queríamos hacer un breve repaso de lo que han sido distintos hechos. Y estos son unos tantos, en el cual en este momento hacemos tiempo de lograr comentarlo y describirlo. Esta es la desregulación. Esto es liquidar el Estado. Le pedimos a todos aquellos y aquellas quienes están desilusionados y simplemente quieren pegarle una patada en el culo a todo el mundo y ya cerrar en que la política no interesa, les decimos que, por favor, salgan a dar la lucha con su bandera, con sus principios, y que la política sí interesa. Porque esto que están haciendo hoy, esta gente que está al frente del gobierno, lo está haciendo a través de la política. Y se van a ir y van a dejar un país devastado, en ruinas, y con vidas que lamentablemente ya no se recuperan. Un gobierno libertario que mata por usura, por desregulación, por represión estatal, por negligencia, por crueldad de Estado. Brevemente, estos han sido algunos hechos del gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei y secundado por Victoria Villarruel.